Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 25 de junio del 2025 y estos son nuestros titulares. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán, el Papa ha pedido que cese la guerra y que ningún país amenace al otro en su supervivencia. El Papa ha recuperado la tradición de descansar unos días durante el verano en la Villa Pontificia de Castel Gandolfo, como se hacía antes de la llegada del Papa Francisco. Un teólogo italiano, asesor del Papa Francisco, ha atacado al beato Carlos Acutis, acusándole de tener una mala formación eucarística, debido a su fe en los milagros. Más de 200 cristianos han sido asesinados por musulmanes en una nueva y cruel matanza que ha tenido lugar una vez más en Nigeria. El arzobispo de Los Ángeles ha criticado al presidente Trump por las deportaciones masivas e indiscriminadas de inmigrantes ilegales que han tenido lugar en su ciudad. El Papa ha lanzado una petición a los líderes mundiales para que cese la guerra, incluida la que existe entre Israel e Irán y en la que acaba de intervenir Estados Unidos. En el mensaje del domingo, el Papa ha pedido a los responsables de las naciones que paren las distintas guerras que están destrozando la humanidad y, más concretamente, la que enfrenta a Israel e Irán y en la que acaba de intervenir Estados Unidos. En la difícil situación que hay ahora mismo en el mundo, con guerras en muchos frentes, el Papa ha alzado su voz pidiendo que se restablezca el diálogo y que ningún país amenace a otro en su supervivencia. A Israel e Irán les ha instado a no amenazar la existencia mutua. También ha tenido palabras sobre la guerra en Yamnar, la reciente masacre en Nigeria y la violencia que sufre Sudán en los últimos años. El mundo actual necesita tanto la paz, dijo el pontífice. De hecho, hay muchos conflictos armados. En Myanmar, a pesar del cese del fuego, continúan los combates, con daños incluso a las infraestructuras civiles. Invito a todas las partes a emprender el camino del diálogo inclusivo, el único que puede conducir a una solución pacífica y estable. El Papa ha decidido pasar unos días de descanso en Castel Gandolfo, recuperando así una antigua tradición que había sido interrumpida por deseo del Papa Francisco. La prefectura de la Casa Pontificia ha comunicado que el Papa León XIV descansará en Castel Gandolfo a partir del 6 de julio. De ese modo se recupera la costumbre de que los pontífices veraneen en esa pequeña localidad situada en la región del Lacio, a unos 25 kilómetros al sureste de Roma, en una posición elevada con vistas al lago Albano. Los papas comenzaron a usar Castel Gandolfo como residencia veraniega en el siglo XVII. Fue el Papa Urbano VIII quien, hacia el 1626, adquirió la propiedad para convertirla en villa papal. Desde entonces, los papas han pasado allí los meses de verano, especialmente julio y agosto, huyendo del calor romano. El Papa Francisco optó por no residir en Castel Gandolfo durante el verano. En una entrevista a Il Messaggero, concedida el 29 de junio de 2014, dijo: «No voy a Castel Gandolfo porque no necesito irme de vacaciones. No he salido de Roma desde que fui elegido Papa y no me siento cansado». En cambio, decidió abrir parte del complejo al público. Desde 2016, los jardines Barberini y algunas zonas del palacio han sido accesibles para los visitantes, gestionados por los museos vaticanos. En el comunicado hecho por la prefectura de la Casa Pontificia, se informa que el domingo 13 de julio, a las 10 horas, el Santo Padre celebrará la Santa Misa en la parroquia de Castel Gandolfo. A las 12 horas rezará el Ángelus en la plaza frente al Palacio Apostólico. El domingo 20 de julio, a las 9:30 horas,
el Santo Padre celebrará la Santa Misa en la Catedral de Albano. A las 12 horas rezará el Ángelus en la Piazza de la Libertad de Castel Gandolfo. Por la tarde el Santo Padre regresará al Vaticano. Durante el mes de julio quedan suspendidas todas las audiencias privadas y las audiencias generales de los miércoles 2, 9, 16 y 23. El miércoles 30 de julio se reanudarán las audiencias generales. El viernes 15 de agosto a las 10 horas, el Santo Padre celebrará la misa en la parroquia de Castel Gandolfo. A las 12 rezará el Ángelus en la Piazza de la Libertad. El domingo 17 de agosto a las 12 horas, el Ángelus será en la Piazza de la Libertad de Castel Gandolfo. Por la tarde el Santo Padre regresará al Vaticano. Andrea Grillo, teólogo asesor del Papa Francisco, ha atacado al beato Carlos Acutis, acusándole de tener una mala formación por fijarse en los milagros eucarísticos. Andrea Grillo, profesor italiano del Pontificio Ateneo de San Anselmo en Roma, ha escrito un artículo en el que critica la teología eucarística vinculada al beato Carlo Acutis, calificándola de anticuada, obsesiva y teológicamente pobre. Denuncia una mala educación eucarística, promovida por adultos que, según él, impusieron a Carlo una visión distorsionada centrada en milagros, ignorando el verdadero sentido eclesial de la Eucaristía. Hace tiempo que Andrea Grillo se ha convertido en una de las figuras más polémicas del ámbito litúrgico. Teólogo y experto en sacramentos, es conocido por sus posiciones progresistas y por su papel influyente en la elaboración de documentos como Traditionis Custodes, que restringió el uso de la misa tradicional en latín. Activo en redes sociales, sus críticas a la tradición litúrgica y a la forma de piedad popular han suscitado un rechazo creciente en los fieles. En su último artículo, Grillo lanza una severa crítica contra la teología eucarística difundida a través de la figura del beato Carlo Acutis, que considera desequilibrada, reduccionista y teológicamente regresiva. Se pregunta cómo es posible que, tras más de 70 años de renovación litúrgica, pueda proponerse como modelo para los jóvenes una espiritualidad centrada en los milagros eucarísticos. Para Grillo, todo esto refleja una catequesis deformada, que se concentra en lo espectacular, lo sensible y lo extraordinario, dejando de lado lo que para él es el auténtico milagro eucarístico, la construcción del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Afirma que lo verdaderamente escandaloso no es la devoción del joven, sino la manipulación de su mensaje por parte de quienes deberían haberle ofrecido una formación teológica más sólida y eclesial. La muestra de milagros eucarísticos, lejos de ser una prueba de santidad, se convierte así en un síntoma de una profunda mala educación eucarística. El teólogo italiano concluye que Carlo Acutis no puede erigirse como modelo para la juventud cristiana de hoy. De hacerlo, se corre el riesgo de presentar una fe basada en el asombro y no en la participación activa en la vida sacramental y comunitaria. Para Grillo, el culto a lo milagroso, promovido en nombre de Carlo Acutis, deja en la sombra lo esencial del misterio cristiano, la unidad entre el cuerpo sacramental y el cuerpo eclesial. Las matanzas de cristianos a mano de musulmanes siguen produciéndose en Nigeria. En esta ocasión, han sido más de 200 las víctimas. Al menos 200 cristianos han sido asesinados este fin de semana por radicales armados que les ataron durante la noche mientras dormían. Los cristianos del estado de Benue fueron quemados vivos, acuchillados y ejecutados con disparos cuando pretendían huir de la masacre. Las familias desplazadas se encontraban en edificios reconvertidos en alojamientos temporales en la plaza del mercado de Yelewata, en el área de gobierno local de Guma, cerca de Makurdi, cuando los musulmanes irrumpieron gritando Allahu Akbar, Dios es grande, antes de comenzar la matanza. El clero local ha dicho que la misma tarde de la masacre, la policía había ya repelido a los atacantes cuando intentaban asaltar la iglesia de San José de Yelewata, donde dormían hasta 700 desplazados internos. Sin embargo,
El grupo de radicales se dirigió entonces a la plaza del mercado de la ciudad, donde utilizaron combustible para prender fuego a las puertas del alojamiento de los desplazados antes de abrir fuego en la zona donde dormían más de 500 personas. La masacre de este viernes 13 por la noche se produce en medio de un aumento de los ataques en el estado de Benue, centrado en la región de Makurdi, con más del 95% de población católica. En otros ataques recientes, más de 100 personas han muerto y 5.000 personas han sido desplazadas en las zonas del gobierno local de West, en la diócesis de Makurdi. Los informes estimaron en más de 200 las víctimas de la masacre. Este número la convierte en la peor atrocidad en una región en la que se está produciendo un aumento de los ataques. Un sacerdote describió así la matanza. Lo que vi fue realmente espantoso. Había gente asesinada. Había cadáveres esparcidos por todas partes. Algunos estaban quemados hasta quedar irreconocibles. Bebés, niños, madres y padres simplemente aniquilados. El arzobispo de Los Ángeles ha criticado al presidente norteamericano Trump por las redadas y deportaciones indiscriminadas que ha ordenado realizar en California. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Gómez, ha alzado la voz contra la política de deportaciones emprendida por el presidente Donald Trump. El prelado advierte que las redadas masivas están generando pánico en las comunidades y solicita un enfoque individualizado en la política migratoria, alejado de las deportaciones indiscriminadas. El arzobispo reclama un nuevo debate nacional sobre inmigración que sea realista y que haga las necesarias distinciones morales y prácticas sobre quienes se encuentran en el país sin documentos legales. El prelado ha expresado su inquietud por las actuaciones de agentes federales que detienen a personas en lugares públicos sin mostrar órdenes judiciales ni pruebas de su situación irregular, lo que estaría provocando pánico en nuestras parroquias y comunidades. La gente está dejando de asistir a misa y al trabajo, los parques y tiendas están vacíos y muchas calles permanecen en silencio. Las familias viven encerradas por miedo, ha escrito, aunque ha reconocido que la anterior administración fue demasiado laxa en el control fronterizo. Para el arzobispo, una gran nación debe tomarse el tiempo y la atención necesarias para hacer distinciones y juzgar cada caso en sus méritos. Apoya las deportaciones de terroristas conocidos y criminales violentos, y cree que se debe reforzar la seguridad en la frontera y ayudar a los empresarios a verificar el estatus legal de sus empleados. Asimismo, pide una reforma del sistema de inmigración legal que garantice tanto la incorporación de trabajadores cualificados como la reunificación familiar. Ha instado al gobierno a restaurar el compromiso moral con los refugiados genuinos y las poblaciones en peligro. El arzobispo destaca que 2/3 de los inmigrantes sin papeles llevan más de una década en el país y muchos llegaron siendo niños. La gran mayoría de los extranjeros ilegales son buenos vecinos, personas trabajadoras y de fe, ha afirmado, señalando su contribución a sectores claves de la economía estadounidense, como la agricultura, la construcción, la hostelería o la sanidad. Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre la profunda fe que muestra León XIV y los ataques que está sufriendo el beato Carlos Acutis. Cuentan del cardenal Casaroli, y como lo he escuchado de distintas personas en ambientes diferentes, doy por supuesto de que la anécdota es verdadera. Cuentan que este diplomático vaticano, que fue secretario de Estado con Pablo VI y el primer tiempo del gobierno de Juan Pablo II, que estaba en una ocasión participando en una conversación informal y que una de las personas que estaban allí elogió a Juan Pablo II por su gran fe. Se nota, dijo, que es un papa que cree en Dios, un papa que tiene verdadera fe. Y entonces el cardenal, secretario de Estado de Juan Pablo II en ese momento, intervino diciendo, sí, tiene más fe en Dios que el propio Dios. Bueno, era un gesto de ironía, una sutil, bueno, no tan sutil, crítica a su jefe.
porque le consideraba en el fondo un radical, seguramente porque no estaba de acuerdo con el cardenal en la llamada Ostpolitik, es decir, aquella política que había llevado adelante Casaroli como secretario de Estado y que consistía en hacer concesiones a los comunistas pensando que así podría conseguir algún resquicio de libertad para la Iglesia, política con la que no estaba de acuerdo en absoluto el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, antes de ser elegido papa, y que desde luego con la que no estuvo de acuerdo cuando fue elegido papa. Y gracias a este desacuerdo, con la colaboración de otros personajes, como por ejemplo el presidente Reagan, se pudo acabar con el comunismo en Europa. He pensado en esta frase de Casaroli esta semana al escuchar los mensajes que ha emitido el Papa León XIV. No quiero decir con esto, desde luego, en absoluto que el Papa tenga más fe en Dios que el propio Dios, pero sí estoy convencido de que el Papa tiene fe en Dios. Una fe sólida, una fe muy bien formada, consistente. Es un hombre que continuamente está poniendo a Dios en el centro de todo, está poniendo a Cristo en el centro. Por ejemplo, el mensaje para la Jornada Mundial contra la Pobreza, además de insistir en que los pobres tienen que ser ayudados con la justicia en primer lugar y que no podemos acostumbrarnos a la existencia de la pobreza, ha dicho que la mayor pobreza es la falta de Dios, el desconocimiento de Dios. Y esta frase, dicha por León XIV, es prácticamente la misma que repetía una y otra vez Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa. La mayor pobreza es la falta de Dios, dicho en un momento en que recordaba la necesidad, la obligación de ayudar a los que sufren, de ayudar a los pobres. O cuando se ha reunido con la Conferencia Episcopal Italiana, primera reunión con ellos, les ha dicho: Cristo siempre en el centro. Eso es lo más importante. Cristo siempre en el centro. Y a continuación ha añadido: y hay que buscar la unidad. Ustedes tienen que buscar la unidad entre ustedes. Dos mensajes esenciales. El tercero, en la audiencia de este miércoles, comentando el milagro que Jesús hizo junto a la piscina en Jerusalén de aquel hombre que llevaba muchísimos años paralítico y sacando la conclusión de que muchas veces nos estancamos en el crecimiento espiritual porque hemos dejado de creer que con la ayuda de Dios, con la gracia, podemos conseguirlo. El Papa León ha dicho una frase preciosa, hablando del corazón de Jesús, del corazón ardiente de amor de Jesús, ha dicho que es la verdadera casa de la misericordia. Estamos ante un hombre de fe y eso se nota en todos sus mensajes y eso la verdad es que es un consuelo para el alma y nos ayuda a esponjarnos y a llenarnos de Dios, que es la primera misión que tiene cualquier sacerdote y en este caso la que tiene el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, el Papa León XIV. Quizá por eso, como decía la semana pasada, ya empiezan a atacarle esos tiburoncillos que le critican, sobre todo porque defiende y anuncia sin ninguna duda que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Aunque poco a poco van entrando otros tiburones un poquito mayores, que no se atreven todavía a ir directamente contra él y que lo hacen criticando en este caso concreto, a un beato que va a ser pronto canonizado. Me refiero a un teólogo laico, Grillo, Andrea Grillo, dicho en italiano, que fue el principal asesor del Papa Francisco a la hora de las restricciones a la misa tradicional. Pues bien, Grillo ha criticado al beato Carlos Acutis, dentro de poco ya San Carlos Acutis, y le ha criticado porque dice que tuvo muy malos maestros y que tiene una
mala educación eucarística porque se fija en los milagros eucarísticos, que son pruebas de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y esto a este personajillo le parece algo horrible. Muy mala educación. ¿Quién le ha educado tan mal a este muchacho, a este santo adolescente que cree en los milagros eucarísticos? Pues este teologuillo que ha llegado a más de lo que podía soñar, pues se atreve a criticar a este joven adolescente santo porque piensa que es algo exagerado, que fijarse en los milagros eucarísticos y defender la presencia real de la Eucaristía, como consecuencia de fijarse en los milagros eucarísticos, es la señal de que está siempre allí presente el Señor. Eso es fruto de una mala educación. Están muy nerviosos, y es que el Papa les da motivos. Por ejemplo, esta semana se ha sabido que va a ir unos días de descanso a la que ha sido hasta ahora la casa de retiro y de descanso veraniego de todos los papas desde hace varios siglos. Me refiero a Castel Gandolfo. Va a pasar unos días de descanso en julio y 3 o 4 días en el famoso Ferragosto romano, huyendo del calor enorme que se padece en Roma. Bueno, pues esto no es lo que había hecho Francisco, que no había ido nunca a Castel Gandolfo, el que había preferido pasar el verano en Santa Marta. Y esto es un gesto más que les pone muy nerviosos. No sé si se contentarán, si les resultará suficiente el nombramiento que se ha conocido esta semana de uno que ya era obispo y que ha sido ahora elevado a arzobispo de Brisbane, en Australia, la tercera ciudad en importancia en Australia. Porque este nuevo arzobispo de Brisbane es un hombre radical, es decir, es un hombre abiertamente liberal, que defendió en el sínodo, por ejemplo, la ordenación sacerdotal femenina. Un personaje muy conocido como James Martin ha exultado de alegría, está muy contento y repito, no sé si esto les contentará a los liberales. Si cantan victoria, creo que se precipitan un poco. ¿Por qué? Porque el Papa lleva poco más de un mes, porque va haciendo con calma los cambios y porque ha decidido que lo que ya estaba preparado siga adelante precisamente para no romper, para no llamar la atención. El partido todavía no ha comenzado. Aún está preparándose. Si piensan que el nombramiento del nuevo arzobispo de Brisbane es una señal de que el Papa es un liberal y que va a apoyar, entre otras cosas, el sacerdocio femenino, se van a llevar una gran desilusión y un gran disgusto. Estamos ante un hombre de una fe profunda, de una espiritualidad sólida, un hombre que habla con el corazón en la mano y que nos ayuda a todos a mirar a Cristo, que es la verdad. No que tiene la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Pero como no es fácil lo que pretende esta unidad de la Iglesia, como no es fácil, tenemos que rezar mucho por el Papa. Acompañémosle con nuestra oración, con nuestro cariño, con nuestro agradecimiento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia, haciendo una pausa durante el verano. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.